Pero si te ponen, digamos, en un ejercicio, alguna oración donde tengas que hacer una aclaración, entonces vas a tener que utilizar la coma como elemento. ¿Ya? Ahí, listo, listo. Ok. El punto y coma, ¿no? Indica una pausa mayor que la coma, 4 tiempos, ¿ya? Separar los elementos de numeración cuando alguno de ellos lleva coma. Por ejemplo, compré un lápiz para Pedro, para Marta una carpeta y para Juan unas pinturas. Entonces aquí estamos hablando de 3 oraciones o 3 sujetos distintos también, ¿ya? Entonces separamos elementos de una numeración cuando alguno de ellos lleva coma, ¿está bien? Acá, ¿cuál es el que lleva coma, jóvenes? En el ejemplo que tengo acá. Estos jóvenes no se dan cuenta. ¿Aquí qué está? Aquí está la coma. ¿Por qué estará esta coma aquí, jóvenes? Ok, vamos a aclarar eso porque si no nos vamos a quedar colgados con nuestra duda, ¿no? Ok. La oración es... Incluso en este ejercicio me falta una coma más. La oración es... Compré para Pedro unos bolígrafos. Aquí te lo pone punto y coma. Para Ana, una carpeta. Para Ricardo, unos lápices. ¿Sí? Y le podemos, para Juan, un estuche. Para Juan, un estuchera, un estuche. ¿Por qué he puesto mis comas ahí, jóvenes? ¿Por qué he puesto punto y coma? A ver, cuéntenme. ¿Qué significa esa coma que he puesto ahí, jóvenes? ¿Por qué le he puesto acá la coma? ¿Por qué le he puesto la coma ahí, jóvenes? Y aquí estamos con el punto y coma, ¿ve? Para aclarar que es otra persona. Eso es uno. ¿Qué más? Porque es un listado. Ese es otro, pero se tienen que dar cuenta, jóvenes, porque si no, vamos a estar terriblemente mal, ¿no? En esta partecita. Ahí están las comas y ahí están los puntos y comas. Punto y comas, obviamente en una numeración, porque voy cambiando de sujeto, ¿me entienden? Aquí es Pedro, aquí es Ana, aquí es Ricardo. Y aquí es Juan. Pero aquí no le he puesto punto y coma porque he puesto la letra o la conjunción y, nada más. Si no le hubiera puesto punto y coma, si hubiera habido otro sujeto más. Pero ¿por qué le he puesto las comas ahí? A ver. Porque he puesto aquí una coma, aquí otra y aquí otra. ¿Qué dicen? Para distinguir del sujeto y de un objeto. No. Está fácil si te das cuenta. A ver, si tienes un buen análisis, te vas a dar cuenta. Para poner pausa a la oración. No, para eso ya le tengo al punto y coma, porque es 4 tiempos. Porque yo leo de esa oración de la siguiente forma. Compré para Pedro unos bolígrafos, para Ana una carpeta, para Ricardo unos lápices y para Juan un estuche. No estoy dejando tiempos en decir para Ana una carpeta, para Ana una carpeta. No estoy haciendo eso. Para Ana una carpeta. Pero esta coma no es una pausa, jóvenes. Esta coma tiene alguna intención ahí. ¿Cuál será la intención de estar esa coma ahí después de los nombres? A ver. Para separar
el sujeto de un artículo. Mira, te vas a dar cuenta si yo pongo el ejemplo de esta forma. Vas a darte cuenta. Ahora sí, ¿te puedes dar cuenta? ¿Cómo es? Para omitir el verbo, Eso, porque este verbo se repite o no. Se repite. Para Pedro compré unos bolígrafos, para Ana, en vez de decir compré, le pongo la coma, una carpeta, porque ya es sobreentendido, ya no necesito decir para Ana compré una carpeta, para Ricardo compré unos lápices, y para Juan compré un estuche. Ya no puedo repetir compré muchas veces, porque si no se va a volver monótona la lectura. Entonces lo único que hago es ponerle comas, y cuando voy leyendo, digo, para Pedro compré unos bolígrafos, para Ana una carpeta, para Ricardo unos lápices, y para Juan un estuche. Esta coma, jóvenes, reemplaza al verbo. Esa función tiene esta coma, nada más. No de darle una pausa a la lectura, porque simplemente es sobreentendido que el verbo tiene que estar ahí. ¿Sí? Es como estos jóvenes, mira. Luis come zanahorias. Coma. Ya, coma voy a poner ahí, digamos, un ejemplo, o punto y coma si voy hablando de otro sujeto. ¿Ya? Ricardo, pepinos. ¿Sí? Esta coma, ¿qué es esta coma? ¿Les he dicho? Reemplaza al verbo. Al verbo. ¿Fácil? Difícil. Fácil, fácil. Fácil. ¿Y por qué le he puesto este punto y coma? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué le he puesto? Para separar los sujetos, ¿puede ser? Eso, porque estoy hablando de otra persona, ¿no ve? Estoy hablando de otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo que este ejemplo, ¿verdad? Voy a trabajar con el mismo Luis, ¿ya? Luis come zanahorias, pepinos y tomates. Aquí no le puedo poner punto y coma, ¿no? ¿O sí? No, porque es un listado, una numeración. Eso, porque estoy hablando del mismo sujeto. Sustantivo. Estoy hablando del mismo sujeto, pero si pongo en esta oración, por ejemplo, Ricardo salta en la cuerda, Remedios vende tostado y Julián baila en la pista. ¿Qué voy a poner ahí? ¿Punto y coma o coma? ¿Qué voy a poner acá? Punto y coma. Punto y coma porque es otro sujeto, ¿no ven? Este es Remedios, este es Ricardo y este es Julián. Aquí no le puedo poner punto y coma porque le he puesto la conjunción. Así es que no se puede poner punto y coma. Porque si fuera, digamos, otro sujeto, yo qué sé, de repente le puedo poner punto y coma acá. Julián baila en la pista y aquí, y Sonia desfila, no sé, algo así. ¿Ya? Entonces aquí estoy poniendo un punto y coma, ¿sí? Lo vamos a pintar de ese color, y otro punto y coma, porque estamos hablando de sujetos distintos. Mientras en este caso, cuando yo solamente pongo coma, porque es un listado, y ese listado es en una enunciación, entonces significa que va a ser separado por comas, ¿ya? Entonces ahí vamos a tomar en cuenta eso. ¿Está bien? ¿Se entiende esta regla o no se entiende? A ver. ¿Cómo es? ¿Han entendido? Solución. Ok. Tienen que entenderlo porque si no, complicadito se vuelve si no lo has entendido. ¿Ya? Ok. Continuemos. Ya. Vamos a separar oraciones también que ya incluyan comas, ¿no? Decimos, ayer, coma, Juan fue al teatro con Sara. Punto y coma. Hoy, coma,
ha ido al cine con Sonia. Aquí también estamos poniendo hoy coma, ¿por qué? Porque estamos hablando del mismo sujeto. Hoy Juan ha ido al cine con Sonia, ¿sí? Y aquí tenemos el uso de coma intermedia, ¿no? Y eso se va a ver cuando cambiemos también de contexto, les cuento. Es interesante esto de la oración cambiando de contexto a partir del uso del punto y coma. Mira, te vas a dar cuenta de la siguiente forma. No solo cambiar de sujeto, jóvenes, sino también puedes cambiar de contexto para poner el punto y coma, ¿sí? Cambiamos de contexto en la oración. Vamos a trabajar con un nombre, yo qué sé, con el nombre de Pablo. Pablo anoche visitó a sus padres. A sus padres. Habló con ellos. De su matrimonio. Después fue a la discoteca a encontrarse con sus amigos. Habló bastante con ellos. Luego se fue a dormir, pues estaba cansado. Cansado. Dime, ¿dónde voy a poner comas? ¿Dónde voy a poner punto y coma? A ver, quiero que me digan. ¿Cómo es? A ver, dale. David. Pablo anoche visitó a sus padres, serían padres. ¿Y a qué pongo ahí? ¿Punto y coma o coma? No, coma. Ya, muy bien, coma. Ok. Luego. Después sería después de matrimonio. Habló con ellos de su matrimonio. Ya. Coma. Sería Aquí también. después del matrimonio, una coma. Aquí le pongo coma. Sí. Ya. Después, ¿dónde más? Después fue a la discoteca a encontrarse con sus amigos. Ya. Ahí le pongo coma. Sí. No Ya. coma. Después. Charló bastante con ellos. Ya. Ahí le pongo coma. Sí, según yo. Ya, muy bien. ¿Hay alguna comita más por ahí? ¿No? No, muy bien. Ok. Ya, para entender esto vamos a ver dónde cambiamos de contexto. ¿Está bien? Pablo anoche visitó a sus padres, habló con ellos de su matrimonio. Ese es uno. Aquí es otro contexto, jóvenes. Ese es otro contexto. Vamos a marcar acá. ¿Por qué es otro contexto? Porque aquí ya no están los padres de Pablo, sí. Ya no están los padres de Pablo. Y Pablo está en otro lugar. Después fue a la discoteca a encontrarse con sus amigos, charló bastante con ellos. Muy bien. Este es otro contexto, jóvenes. Este es otro contexto. Vamos a ponerle con verde ahí. Luego se fue a dormir, pues estaba cansado. Acá te falta una coma. Aquí te falta una coma. Y estas comas no son comas, es punto y coma. Punto y coma. Y esto es punto y coma. ¿Por qué le he puesto punto y coma, David? Porque cambia de contexto. Cambia de contexto, ¿verdad? No es el mismo contexto, estoy cambiando de contexto. Además ya tengo aquí una coma, mira. Tengo una coma. Vamos a marcar acá. Tengo una coma. Tengo otra coma. Ahí la coma. ¿Qué habré hecho?
Caramba. ¿Ya? Y aquí tengo otra coma. Entonces, para no hacer mucho abuso de comas y como estoy cambiando de contexto, lo único que hago es poner punto y coma. ¿Sí? Entonces, pongo punto y coma acá porque estoy cambiando de contexto, estoy hablando de otra cosa, y aquí pongo punto y coma porque estoy hablando de otra cosa. Voy a ingresar a hablar otra cosa, pero del mismo sujeto, No como en este caso, voy a poner punto y comas porque estoy hablando de diferentes sujetos. Sí, aquí estoy hablando del mismo sujeto, pero en diferentes contextos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de entender esa partecita de esta regla. Es un poco complejo, yo sé, pero es importante que cuando cambies de contexto vas a poner punto y coma. ¿Ok? Cuando cambies de contexto vas a poner punto y coma. Si hablas del mismo sujeto, pones punto y coma. Si hablas de diferentes sujetos en diferentes contextos, pones punto y coma. Por ejemplo, Luis come zanahoria, punto y coma, Ricardo come pepinos. Entonces estás hablando de aquí de pepinos y de zanahorias, ¿sí? Si aquí digas Luis come zanahoria, Ricardo también, entonces no necesitas poner ninguna coma, nada, ni punto y coma. ¿Por qué? Lo único que vas a poner es una coma porque estás hablando de Ricardo también, ¿ya? Entonces es distinto ese tipo de ejemplo, ¿ok? Entonces acá nosotros vamos a hablar del cambio de contexto, por eso le llamamos punto y coma, ¿está bien? ¿Alguna duda ahí? ¿Cómo es? ¿Han entendido? Sí, dice, Eso, ¿qué dices, Alexander? Ese, Sí. Alexander. A ver, dame un ejemplo, Alexander, que de cambio de contexto. Yo lo voy a escribir acá. Que no lleve coma y que debería de llevar coma o cómo. Hazme un ejemplo parecido al que yo he hecho, pero no tan largo, no tan largo, algo sencillo, simple, a ver. ¿Cómo se dice? A ver, vamos a hacer un ejemplo con el Alexander. Alexander se enamoró. ¿Cómo se llama Petica Alexander? ¿De quién? ¿De? No hay listen. ¿Elise? No hay listen. Ah, Nelice te escucha. Sí. Ya, pero cualquier chica ya, de Rosa, ya. Sería, sí, cualquier chica. Ya, Alexander se enamoró de Rosa. Le compró rosas para conquistarla. Ahora quiero que me cambies otro contexto, Alexander, sobre esa oración. Cámbiame otro contexto. A ver. ¿O quién le ayuda a Alexander a cambiar de contexto? A ver. Denle, tienen que empezar a usar su imaginación para redactar, porque necesitan redactar cuando hagan lo que es el test del hombre bajo la lluvia, ¿no ven? Necesito que descubran palabras, a ver. Vamos. ¿Sería una rosa de ensueño? No, ya no hables de rosas, porque ya estamos. Ahora cambiamos de contexto, David. ¿Qué otra cosa puede hacer Alexander? Ya se ha enamorado de Rosa, le compró rosas para conquistarla. Ahí está, ya está eso. Ahora hablaremos de otra cosa que haga Alexander que no sea con la enamorada. ¿Me entiendes? A ver. A ver. Ya, yo te voy a aumentar, yo te voy a ayudar con el verbo. Fue Fue a jugar con sus amigos. ya, jugar con sus amigos. Un partido de fútbol.
que sea básquet. Allá, un partido de básquet. ¿Está bien? Ahí estamos, otro contexto, Alexander, ¿está bien? ¿Sí? Aquí estás con la chica y aquí estás con los amigos. Entonces es otro contexto, por eso va a llevar el punto y coma. ¿Sí? Está el punto y coma. ¿Ya? Aquí lleva coma porque hablamos de lo mismo. Hablamos de la misma persona, hablamos del mismo contexto, por eso nomás le vamos a poner coma. Alexander se enamoró de Rosa, le compró rosas para conquistarla. Bla, 1. Fue a jugar con sus amigos un partido de básquet. Bla. ¿Sí? Entonces ahí estamos cambiando de contexto. Muy bien. Es entendible esa regla, ¿verdad? Sencillo. ¿Ya? Aquí estamos. Muy bien. Entonces, ya hemos separado contextos también. Introducir expresiones como sin embargo, aunque, no obstante, se van a poner, antes de escribir sin embargo, vas a poner punto y coma. Antes de escribir aunque, pones punto y coma. Antes de escribir no obstante, pones punto y coma. ¿Ya? Eso, después de la palabra le ponemos la coma. ¿Ya? En vez de poner entre comas, ponemos punto y coma y luego coma. ¿Ya? Esa es la regla del punto y coma. ¿Está bien? ¿Ok? Los dos puntos indican una pausa parecida a la del punto, vale decir, el del punto en 5 tiempos. Y vamos a decir que se usan para introducir una cita textual y estamos hablando de 2 puntos seguidos. Borges escribe 2 puntos seguidos y comillas y la cita textual. Anunciar las enumeraciones. Los elementos del átomo son 3, 2 puntos seguidos. El electrón, el neutrón y el protón. Separar el encabezamiento de una carta. Querida Milagros, 2 puntos aparte. Y continuamos en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces hay 2 puntos seguidos y hay 2 puntos aparte. ¿Ya? Entonces esto es variante. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los 2 puntos, si estamos hablando de una cita textual, siempre empieza con mayúscula, después de los 2 puntos. Si hablamos de una enumeración, después de los 2 puntos empieza con minúscula, ¿ya? No con mayúscula, porque no es cita textual, es simplemente enumeración. Si hablamos de separar elementos desde el encabezamiento de una carta, bueno, obviamente si son 2 puntos aparte, la siguiente va a ser con mayúscula, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza. Nunca escribimos 2 puntos, uno al lado del otro. Siempre es uno por debajo del otro, en los 2 puntos, ¿ya? Nunca es uno al lado del otro. ¿Está bien? Los puntos suspensivos indican interrupción en la oración o un final impreciso. Por ejemplo, se usan para primeramente indicar una interrupción que expresa duda o temor. No sé si, 3 puntos suspensivos. Afirmar algo que se sobreentiende o se conoce. El dicho al trecho, obviamente hay otra continuación, ¿sí? Del dicho al trecho, entonces puntos suspensivos. Terminar una enumeración que no se va a completar, por ejemplo, las clases de palabras son el nombre, el adjetivo, puntos suspensivos, ¿sí? Aquí vienen los 2 puntos también. Si se usan los puntos suspensivos, no debe utilizarse la palabra etcétera o su abreviatura etcétera. Fuimos todos, María, Pedro, Juan, etcétera. Si utilizas etcétera, ya no utilizas los 3 puntos, ¿ok? Si utilizas 3 puntos, como en este caso, entonces ya no pones etcétera. Cuidado, pongas 3 puntos y etcétera. Te van a aplazar en ese caso, ¿ya? Tienes que poner etcétera o tiene que ser reemplazada por 3 puntos. Son 3 puntos, jóvenes, no son 4, ni 5, ni 6, son solo 3 puntos. Porque una vez yo les cuento, vi en un examen esto, mira. Te voy a mostrar. Esto vi una vez en un examen. La hormiga trae puntos. Piedras, palos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, ¿les parece correcto o no?
¿Cómo es? ¿Qué dicen? Listen. No, ve cuántos debería ser. 3 máximo. 3, 1, 2, 3, lo sacamos. Ahí es lo máximo. Y además esto no lleva. Así. ¿Ya? Ahora. Dice como máximo, o sea, puede ser 2 o qué. No, pues, es el número exacto. Es 1, 2, 3. No puedes poner 2 tampoco. Puedes poner 1, sí. Cuando se trata de un punto aparte, punto final, etcétera. Pero tampoco puedes poner 2, ¿no ve? Tienes que poner siempre 3. Y no puedes poner 4, 5, 6. Nada. Y luego poner coma, etcétera. ¿Eso está correcto? No. No. Si tú vas a poner, digamos alguien va, si te pones coma y pones 1, 2, 3, ya. Siguen algunos puntos por ahí. Bueno, está bien, entonces ya. La coma, pues acá está de más en ese sentido, porque obviamente esos 3 puntos significa que hay más palabras. ¿Ya? Ahora bien, si tú vas a obviar esto y vas a poner también así, esto está, vamos a dibujar siempre. Esto está mal, no sirve, ¿ya? ¿Ok? ¿Cómo debería ser lo correcto? Pues así, la hormiga trae puntos, piedras, palos, 1, 2, 3. Listo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, está bien. Eso sí, bien. Ok, ni siquiera le hemos dejado espacio, ¿me entiendes? Le hemos puesto 3 puntos seguido de la palabra. Se supone que sigue más acá, ¿ya? Le hemos puesto 3 puntos seguidos de la palabra. ¿Ok? Mira, eso tenemos que saber manejar. Entonces ahí, ¿ok? Entonces, no vamos a confundirnos, ¿ok? Esos 3 puntos suspensivos simplemente es para dejar suspenso en la lectura cuando esta, en cierto sentido, tiene algo más que decir a continuación. Y solo son 3, no son ni 2 ni 4, son 3 exactos. ¿Ya? Muy bien. Ok. Los paréntesis, bueno, introducen aclaraciones en un enunciado, separar una aclaración del resto de la oración. Estuve con Juan, no sé si te acuerdas de él, entre paréntesis, estamos aclarando. Aclarar localizaciones. Estuvimos en Bahía. ¿En dónde se encuentra Bahía? En León. Introducir acotaciones teatrales. Pedro, mirando al público. Ese es un teatro. ¿Quién anda ahí? ¿No? Eso no. Ahora, la pregunta, jóvenes, es, cuando está entre paréntesis, ¿se lee o no se lee? ¿Cómo es? ¿Qué dices, Pablo? Cuando está entre paréntesis, ¿leo o no leo lo que está escrito entre paréntesis? Ese Pablo ni me ha escuchado. ¿Qué dices, David? Sí se leía. Es una aclaración, obviamente. Es como decir, es como colocar 2 comas. Ya, ¿qué dices, Emerson? Para separar palabras importantes igual puede servir el paréntesis A o ver, como por aclaraciones. ejemplo, aclaraciones sí, pero palabras importantes como, a ver, dame un ejemplo. Con comillas sería eso. Ya. No, pero yo la pregunta, Emerson, que te hacía, es lo que está entre paréntesis, ¿leo o no leo cuando hago una lectura? Se lee con la mente. Ya, a ver, ¿qué dices, Alain? Se puede también para leer segundos nombres. Yo, por ejemplo, o sea, hay algunos, ¿cómo se llama? El monte Kilimanjaro, y aparte tiene un segundo nombre, y los segundos nombres siempre lo ponen en paréntesis. Eso. Ok.
Ya les voy a dejar esta aclaración para que no cometan el error, ¿está bien? Seguimos con nuestra pizarrita acá. Eso. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde se va? Aquí está. Muy bien. Creo que sigue en dibujo, ¿no? ¿Cómo se desactiva esto? Ah, sí, ya, eso. Ya. A ver. Ya. Ok. Aquí decimos, ¿cómo leeríamos esto? A ver, ¿quién me lo lee? A ver. Diego Mendieta, léemelo. ¿Cómo dices esto? Mis vecinos, los Rocha, fueron de paseo a Viacha. Eso. Ahora este Diego, léemelo sin esto. Ay, ¿qué estoy haciendo? Quiero marcar. Siempre me confundo. A ver, léemelo eso, Diego, sin el paréntesis. Mis vecinos fueron de paseo a Viacha. Eso. ¿Será igual o no será igual? A ver. Sí, tiene el mismo sentido. Tiene el mismo sentido. Así es que lo que está en paréntesis, joven, nunca se lee. Nunca. Es decir, solo en el enunciado nomás se lo coloca. Como dice tu compañero, solo en la mente lo puedes tener ya. Y cuando alguien te pregunta, recién lo lees. ¿Me entiendes? Dices, mis vecinos fueron de paseo a Viacha. ¿Quiénes eran tus vecinos? Los Rocha. Ah, ya estoy aclarando ahí. ¿Está bien? Pero no puedes decir, mis vecinos los Rocha fueron de paseo a Viacha. ¿Por qué? Porque los Rocha se encuentran entre paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos esto. A ver, ¿dónde has nacido, David, vos? La Paz, Ya. David, ¿en qué año has nacido, David? en 2001. David, En 2001. ok. Ok, entonces ahí vamos a tener. Por ejemplo, David es un postulante A. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí. Y lo que está entre paréntesis es aclaración. ¿Quién es David? Bueno, David es el que nació en el año 2001 en La Paz. Ok, entonces esto que está con rosado no se lee, pero sí se escribe como aclaración. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir entendiendo esto. Por ejemplo, en este caso, a 32 es, ¿no? Yo estoy 39. ¿Voy a leer esto o no? Aquí me falta la... ¿Voy a leer esto o no? ¿Cómo es? ¿Se lee o no se lee? No necesariamente. No, pues si no se lee siempre. No se lee porque está entre paréntesis. A no ser que estos jóvenes yo le ponga entre comas. Recién voy a leer, ¿ya? O le ponga entre guiones, porque también el guión cumple la misma función que la coma. O le ponga entre comillas. Pero si le pongo entre paréntesis,
no voy a leer. ¿Ya? Eso es por regla del lenguaje. Lo que está entre paréntesis nunca se lee, a no ser que alguien te pregunte y recién vas a enfatizar con eso. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ahí nosotros vamos a tomar en cuenta esa reglita. Muy bien. Muy bien. Aclarar localizaciones, ya vimos. Introducir acotaciones teatrales, también ya vimos eso. Las comillas sirven para introducir citas textuales, como habíamos visto anteriormente. Para llamar la atención sobre alguna palabra, eres un hacha, no aciertas ni una. O para citar obras o títulos. He terminado de leer El Quijote, ¿no? Es un libro. Ya, entonces vamos a citarlo como libro. En citas textuales ya sabemos lo que dice una persona, es la cita textual. En lo que es la atención de alguna palabra, por ejemplo, vas a poner entre comillas algún significado, alguna palabra, ya sea una extranjerización también. Por ejemplo, a ver, dame alguna extranjerización que utilizamos actualmente nosotros. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cómo es? El no manches, güey. Eso, no manches. ¿Y cuál sería el que va entre comillas? ¿No manches, güey? ¿O sería no manches o güey? No manches. No manches, güey. Güey sería entre comillas. Muy bien. Ok. Entonces, ahí vamos a tomar nosotros en cuenta. Y también a veces cuando decimos algunas palabras como por ejemplo cachiri. Cachiri es una palabra de un lenguaje quechua que significa como inteligente, como corcho, que antes decíamos nosotros allá, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí. Por ejemplo, en este ejemplo que te voy a poner, ¿dónde va a ir las comillas? Ya te voy a poner un ejemplito y me vas a decir dónde van las comillas, ¿ok? A ver acá. ¿Cómo se escribía esto? Tic o tig. Creo que es así. ¿Esta palabra se conoce? ¿Saben lo que es, no ve? ¿O no? Bueno, eso es, en mi tiempo usábamos esto. Ahí, ¿ya? Tigchazo, ¿saben lo que es tigchazo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. David, ¿sabes lo que es tigchazo? No le hice ni idea, la verdad. Tal vez no lo recuerdo. Ya no usan tigchazo hoy en día. Yo estoy bien anticuado entonces. Tigchazo es cuando le haces con el dedo como una especie de golpe, pero en la cabeza. Como cuando tigchas una pepa. Cuando estás golpeando una pepa con el dedo. Es un tigchazo en la cabeza. ¿Sí? O le puede ser un tigchazo en el cuerpo también. Voy a mostrar acá. Para que contextualicemos nomás. ¿Ahí me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no me están viendo? A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se me ve? Sí, dicen, se ve. Esto. ¿Has hecho esto alguna vez? Así. Creo que se deben decirle tischala a él o algo así. Sí, ¿no ve? Tichazo. Nosotros en nuestra época utilizábamos este término, pero no sé ahora cómo se hace. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya vamos a poner estas palabras que no entendemos, vamos a ponerlas entre comillas, palabras que no están. Por ejemplo, acá, ¿dónde pondrías la palabra? A ver, ¿qué otra podemos utilizar? Anoche bichamos, ¿saben qué es, no ve? ¿O no?
¿Escuchamos? Hoy estoy utilizando palabras muy viejas. ¿Qué dicen? A ver. ¿Cómo es, jóvenes? A ver. Ayúdenme, pues. Y en este otro, no sé cómo ahora se dice. No sé cómo se escribe, jóvenes. Ustedes deben saber. ¿Así se escribe? Sí, está bien. Eso, ¿y esto va entre? Entre comillas. Entre comillas, porque no es algo usual, ¿me entienden? No es algo usual, ¿ya? Bichamos no es algo usual, pichazo no es algo usual, cruch, ya. Ok. Entonces ahí, entre comillas, cosas, términos que no son usuales, entonces escribimos entre comillas. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí vamos bien. El guión y la raya. Ya no es lo mismo el guión que la raya. Ya la raya es, el guión es el medio, la raya es un poco más larga, ¿ya? Para separar una palabra al final de un renglón. Ahí tenemos, nadie supo expli y separamos Carme lo que pasaba, ¿no? Separamos el renglón. Separar los elementos de una palabra compuesta es una hipótesis físico-química. Entonces hemos puesto el guión al medio. Separar las fechas. Juan terminó sus estudios en el curso en el año 1990-1991. Introducir diálogos. Ahí hablamos de la raya, ¿ya? Introducir diálogos, que es más larga. ¿Ok? O también presentar las intervenciones del narrador en los diálogos, ¿no? ¿Quién le contestaría? Zaya pensó Nacho mientras salía. En el primer ejemplo, Raya, llevas mucho rato esperando. Eso es diálogo. Muy bien. Para eso utiliza el guión y la raya. Los signos de interrogación y de exclamación. Bueno, interrogación es para principalmente hacer preguntas. Ya habíamos hablado de interrogativas directas, interrogativas indirectas también cuando hemos avanzado. ¿Ya? Se usa también un signo de interrogación entre paréntesis para expresar para expresar una duda ya acerca de cualquier situación de expresión. Juan es el presidente, entre paréntesis, signo de interrogación de cierre de la asociación. ¿Quién es Juan? ¿No? ¿Ya? Luego los signos de exclamación es para introducir oraciones exclamativas, ¿no? ¿Qué susto me has dado? Bravo, ¿no? Pura exclamación, puede ser exclamación, nada más. Otros signos, la diéresis, que se utiliza principalmente para colocar sobre la U, para tomar entonación de la U, y también en ese sentido, no solamente para dar entonación a la U, es la diéresis, ¿ya? En el caso de los otros signos, como las llamadas, ¿sí? ¿Ya? Se utiliza principalmente en la elaboración de la teoría, principalmente para indicar que hay una nota aclaratoria, ¿no? Al pie de la página, ¿ya? Por ejemplo, ponemos entre paréntesis una diéresis, que es una llamada, que significa que es una cita textual. Podemos utilizar números, podemos utilizar paréntesis o cualquier otro signo que represente al pie del texto, ¿ok? Los signos que más se utilizan en los signos de puntuación son la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el paréntesis, las comillas, el guión y la raya. Esos son los más usuales, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta. También las comillas, jóvenes, otra función de las comillas que no está en esta partecita es esta. Mira, te voy a indicar. A veces para no repetir un texto también se utilizan las comillas, ¿ya? Mira, por ejemplo, en esta partecita. A ver, ¿cómo te puedo decir? Ok. Juan es el número... Lleva tilde, número 5. Lidia es Lidia, y puedes poner aquí comillas. Siete. Juana, comillas. 3.
¿Qué estoy haciendo, jóvenes, acá? ¿Qué estamos haciendo, ven? Ya pues. A ver, ¿qué estamos haciendo ahí, jóvenes? Pablo, ¿qué estamos haciendo en este ejemplo? ¿Se repite? Cuando se repite el mismo texto ponemos comillas, ¿verdad? Sí. Eso, y es comillas de apertura nomás, no de cierre, ¿no? Comillas de apertura, entonces repetimos el texto. Muy bien. Ok, ¿alguna duda con esto? Muy bien. Perfecto, jóvenes. Ahora vamos a entrar a otro temita antes de ir a descansarnos, porque ya estamos terminando con esta partecita. ¿Ya?